tiene que explicar cómo sube y cómo baja la tasa de interés. No siguió. Y como no sabe, salió ella a cubrirle la segunda. Pero, ¿cómo va a saber? Que termine, vamos. Acaba de mencionar que la gestión Perdón, del INDEC... no te escuché, perdón. Usted acaba de mencionar que la gestión del INDEC fue impecable en cuanto a los índices. ¿Cómo explicaría el salto? En el 2013 el INDEC dijo que tuvimos 10,9% de inflación y el año siguiente el mismo INDEC, al cual usted sigue diciendo que estuvo muy bien, dijo que tuvimos casi 24 puntos de inflación. Y además, si usted ratifica que en ese momento se podía vivir con 6 pesos por día para no ser indigente en Argentina. Bueno, vamos de aparte. Ahí tenés una periodista económica que te puede explicar qué pasó en enero del 2014. Para explicar eso. Así que eso está fuera de discusión. Ya está. Evaluaste un 20%, así que esa es la explicación. Kicillof. Así que, sí, claro. Gestión Kicillof en enero devaluó, así que esa es la explicación. Esa es la explicación. Listo. Con respecto a los 6 pesos, la directora del INDEC, Ana Edwin, lo explicó hasta el cansancio. Lo que pasa que hay que profundizar un poquito. Los 6 pesos ni siquiera eran los pobres. No era la comida de los pobres, era la comida de los indigentes. Moreno, esa es la explicación técnica, porque digo, claramente la forma en la que La se primera, mide pobreza e indigencia, esa explicación es bastante floja, digamos, la primera explicación, ¿la entendiste? Claramente La de la devaluación, ¿la entendiste? Mire, doy clases en la facultad del tema, Entonces así que no comparto su opinión. ¿Entendiste la de la devaluación? Entendí su punto de vista. No es su punto de vista. Si en la Argentina se devalúa y se traslada a precios, eso explica la diferencia de inflación. Esa es su explicación. En Brasil devaluaron 52% y tuvieron a ver... Estamos hablando de Argentina. Vos me preguntaste, ¿por qué en el 2013 hubo una inflación y en el 2014 otra totalmente mayor? En el medio hubo una devaluación. Y cambió el índice. No, apareció el índice de precios. No, ya estaba. Ya estaba ese índice. Pero lo anunció... Ya estaba el índice. Ya estaba. ¿Quién me puede contestar aquí cómo los bancos suben o bajan la tasa de interés? A ver, ¿quiénes son los economistas? ¿Vos das clases de economía? Sí. Bien, a ver, contale al público, contale al panel, ¿cómo hace el directorio de un banco para subir o bajar la tasa de interés del banco? Perdón, está bueno que un día pongamos un stop, un freno y aprendamos cosas o sepamos todo. A mí, yo lo aprecio y quiero saberlo. Digo, la gente del otro lado también. A ver, dale. Vamos. Por aprecio. Vamos, que no lo explique. Es otra cosa, está el país Son cosas que pasan todos los días. Vamos. Vos supongo que decís que da clase. Explicamos, los bancos son intermediarios financieros. Muchas veces la gente cree que los bancos prestan plata propia. En realidad lo que hacen es... toman depósitos y los prestan. Esos depósitos, por esos depósitos te pagan una tasa y por los préstamos te cobran una tasa. En la Argentina, dicho sea de paso, el sector financiero ganó en los últimos 10 años realmente mucha plata. Y son aumentó campeones... su participación en el PBI. No, perdóname, acá el único que da orden es pero si que no tiene que explicar él. Y aumentó su participación en el PBI a pesar de que el gobierno de Cristina y no está contestando la pregunta. Perdóname. No contestó la pregunta. No, tiene que explicar cómo sube y cómo baja la tasa de interés. No siguió. Y como no sabe, salió ella a cubrirle la segunda. Cuando queremos que termine, vamos. Terminá. Dale, Bolini, ¿cómo sube y cómo baja la tasa? Dale, vamos. De vuelta. Si querés contestar, yo estoy intentando explicar un sistema que es bastante complicado de explicar. Básicamente porque el gobierno anterior, entre otras cosas, reguló justamente la forma en la que se presta la plata con el inciso K, en donde justamente hacían que ¿no? El inciso K no formaba parte del sistema financiero. Seguí, que yo pregunté con precisión cómo hace el directorio de un banco para decidir la tasa de interés. Así que eso es lo que quiero que contestes. ¿Cómo decide el spread de tasa? No, usted? Señor, no dije el spread, dije la tasa. No dije el spread de tasa. ¿Qué tasa? ¿Cuál de todas las tasas que cobra un Cualquiera, banco? de préstamos personales, de préstamos a pymes. No son todas las mismas. ¿Cómo decide? Por eso estoy diciendo cualquiera, ¿cómo la decide? No te pongas nervioso. Si no sabes, lo mejor es decir no sé y yo lo explico. ¿Está bien? Porque si no te pones nervioso y no lo sabes decir. ¿Cuál es la parte que no se puede? Entonces lo explico yo. Porque como él no lo puede explicar, lo explico yo. Vamos, ¿lo explico o no lo explico? ¿Explico o no explico? Hay cosas más importantes. No, ¿cómo va a haber? No, si eso tiene que ver con la sanción que puse. Eso tiene que ver con la sanción que puse. Yo te lo voy a explicar. Correte así me escucha que ella también. Vamos a ver si a mí no me entendés. dejaste contestar. Vamos, Yo sé por cómo suben las tasas de interés. Lo que yo quisiera saber, y a la gente, espera, y entonces él también contestá. sabe. Pero no voy a caer en tu juego, porque ese ya lo conozco. Hacernos de profesor de escuela.
¿Por qué no Pero ¿qué contestó? No, profesor de ¿qué va a escuela enseñar no. si Les pero no hay un enseño. indicador que te haya Profesor de dado bien? escuela. Les enseño porque no Eso, sabe. ¿qué va a enseñar Pero les si- enseño, no es profesor de escuela. Eso se llama Les soberbia. enseño. No, pero les puede enseñar, enseño pero porque cuando- no chicos, saben. no se entiende, no se Ahora, entiende. si Vamos a ustedes acabar quieren, no se entiende. les explico por qué sancioné a la consultora. Porque esa es la hice pregunta. una denuncia penal de más de 60 páginas, entre otras cosas, y esto, vamos a empezar por el final, en Estados Unidos y en Europa los bancos fueron sancionados. ¿Cómo hace el directorio de un banco para definir la tasa de interés? Que era lo que tenía que explicar. Sí. Contrata los famosos informes de 3 o 4 consultoras independientes que le tienen que hacer la prognosis de la economía. Esto es lo que va a pasar de acá a un año. Entonces, la consultora, por ejemplo, la de Todesca, dice: señores directorio del Banco Santander, en mi opinión, de economista independiente y analizando las variables les informo que la inflación del año siguiente, subsiguiente, va a ser al alza. Y entonces, como la inflación va a ser al alza y va a aumentar 7 puntos sobre el año precedente, yo les aconsejo a ustedes que suban la tasa de interés, Claro. porque si no suben la tasa de interés, se descapitalizan como banco por la explicación que había dado él. 3 o 4 informes de consultoras independientes, que son como los famosos periodistas independientes de Clarín, existen, valga de digamos, paso, esos famosos periodistas independientes de Clarín, que periodistas está pueden tener, diciendo pero es una independiente nada, terminan generando con sus informes tendenciosos que los directorios de los bancos se pongan de acuerdo Claro, y la para gente subir es la toda tasa de tarada interés. y va y saca Lo que los termina préstamos que le ponen la pasando tasa que usted en quiere. Estados Unidos fueron sancionados los bancos y en Europa también fueron sancionados los bancos. Ahora, como esa investigación empezó en un país periférico, menor, acá en realidad lo tomaron a la chacota. La realidad No, es que los pero- bancos europeos y los bancos norteamericanos fueron sancionados por ponerse de acuerdo para subir la tasa No, LIBOR. señor. ¿Sí o no? Por la tasa LIBOR, sí. Puede leer el capítulo 5 de mi libro. Sí, la tasa LIBOR no Justamente puede sobre más. eso. Un minuto. La tasa LIBOR no se lo podemos Por favor. explicar. Moreno todo el tiempo hablaba de la oligarquía.